Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, hoy estamos con otra clase de ejercicios, uno que también está en la guía de trabajos prácticos para resolver, ¿sí? Bueno, este ejercicio acá me adelanté un poquitito tratando de poner los datos como para ganar un poquitito de tiempo, pero dice lo siguiente, a ver, voy a acercarme a leer, dice: una partícula se mueve a lo largo de la curva y igual a x al cuadrado, acá está representada, con una velocidad escalar instantánea igual a 2t, unidades mks, metros y segundos, según corresponda, siendo t el tiempo medido en segundos a partir del instante en el que la partícula pasa por el punto 0, 0, representado aquí. Y se pide calcular el vector velocidad y el vector aceleración en el instante en que la partícula pasa por el punto de coordenadas 1, 1, que sería este, ¿no? Acá tratamos de graficar la ecuación y en primera instancia ver si el punto que nos pide satisface la curva. Bueno, para x igual a 1 y y igual a 1, así que estamos ok. Eso es lo primero que tendríamos que verificar. Bueno, ¿cómo arrancamos acá? Fíjate que esto tiene o avala de algún modo lo que habíamos dicho la primera clase, que para tener información total del movimiento necesitamos cómo y por dónde. El cómo lo tenemos acá, es esta ley, ¿sí? Tenemos una velocidad de escalar instantánea, una rapidez linealmente creciente con el tiempo. Y bueno, y el por dónde te lo está dando la curva trayectoria. Es un movimiento plano, pero se mueve a través de una curva. La curva es plana. Y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo podríamos arrancar para tratar de definir esto? Bueno, sería perfectamente satisfactorio, si se quiere, tener el valor del tiempo, ¿no? Tener el valor del tiempo en el cual estamos en la posición 1, 1. Yo no puedo decir que para x igual a 1, t igual a 1, porque no tenemos, en este problema, no tenemos las dependencias temporales x de t e y de t. No las tenemos. Entonces no podemos saber a ciencia cierta todavía el tiempo en el cual, ¿sí?, x es igual a 1 o y es igual a 1. Tenemos que trabajar un poquitito. Al no tener esto no podemos decir en primera instancia tirar al voleo ese valor. ¿Cómo podemos trabajar? Una posibilidad podría ser pensar, como para tratar de definir cuál sería el vector velocidad, podríamos decir que, lo podemos trabajar acá, que la velocidad, ¿sí?, el vector velocidad en función del tiempo, ¿sí?, será, podemos decir, en primera instancia, 2t, que será su módulo, ¿sí?, por, estoy pensando cómo definirlo mejor, por el versor tangencial o longitudinal, como hemos visto. Si nosotros quisiéramos graficarlo, sería por aquí, ¿no? Así. Tangente a la trayectoria, el vector velocidad tendría que comportarse de esta manera, ¿sí? El 2t, que sería su módulo, ¿sí?, según el versor tangencial. El versor tangencial, vamos a anotarlo acá, el versor tangencial. Hasta ahí como que estaríamos bien. Pero bueno, podríamos referir ese versor tangencial a las coordenadas cartesianas. Quise decir cartesianas antes y bueno, podríamos referirlo a las coordenadas cartesianas. Y una ayuda con la que podemos llegar a definir esto es, valga la redundancia, con la definición de derivada. Si la derivada es la inclinación o la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado, entonces, mediante esa definición nosotros podríamos llegar a saber qué descomposición tenemos. En primera instancia tendríamos 2t por el coseno de alfa, según el versor y, más 2t según el seno de alfa, por el seno de alfa según el versor j. Con el cuidado de que este alfa es para el instante considerado.
O sea, podríamos meterle, si querés, ahí el paréntesis que también depende del tiempo. Depende del tiempo porque esto es para el instante considerado. Y bueno, acá nos tendríamos que remitir, como dije antes, bueno, a la definición de derivada, ¿sí? ¿Cuál es la definición de derivada? La tangente de alfa es igual a y' en el punto considerado, o y'. Bueno, si y es igual a x al cuadrado, y' será 2x. De vuelta en el punto considerado. Acá podríamos ponerle 1 para x, 1 para y, en el caso de que corresponda. Esto será 1 para x, 1 para y. Tangente de alfa. Por lo que para x igual a 1 nos queda que la tangente de alfa es igual a 2. Y esto nos da que alfa más o menos es 63 grados. Tirás algún arco tangente con la calculadora y te tiene que dar 63 grados. Una relación de 2 a 1. Como que este va a 1 y este va a 2. No me salió ahí perfecta la proporción, pero se entiende. Este tiene que ser 1 y este tendría que ser el doble. Si lo graficás bien en una milimetrada te tendría que dar. Entonces ahí tenemos el valor, 63 grados, pero de vuelta, es para el instante considerado. No podemos pensar, porque claro, uno dice, listo, entonces yo ya derivo esto y tengo la aceleración. Y San se acabó. No, mentira. ¿Por qué? Porque para que sea cierto, ¿sí? Para que sea cierto, esto es velocidad, este es el vector velocidad. Para que sea cierto, vamos a necesitar la dependencia temporal de alfa. Si vos tuvieras la dependencia temporal de alfa y querés hacer esta derivada como derivada de producto en esta componente y derivada de producto en esta componente, fantástico. Está resuelto el problema. Pero no tenés la dependencia temporal de alfa, entonces eso no lo podés hacer. ¿Ok? Tenés, por lo pronto, que no es poco, tenés alfa para este momento. ¿Sí? Que es aproximadamente 63 grados. Aproximadamente 63 grados en el instante mostrado. Eso no está de más, es decir, no está de más colocarlo, así que podríamos decir, bueno, por lo menos tenemos algo. Pero de vuelta, todavía no podemos saber ni siquiera cuánto vale la velocidad en el instante considerado, porque no tenemos el instante propio. Tenemos la dependencia, pero no tenemos el instante propio. ¿De qué forma podríamos encontrar ese instante propio? Bueno, vamos a recordar un poquitito que la velocidad escalar instantánea o la rapidez, lo que tenemos nosotros es la derivada de la ley horaria respecto del tiempo. ¿Sí? La ley horaria, derivada de la ley horaria respecto del tiempo. O sea que por un lado podríamos, si quisiéramos, obtener la ley horaria como la integral entre instante inicial e instante considerado de la velocidad escalar instantánea por diferencial de t. Quiere decir que la ley horaria sería la integral de 2t, que esto para vos ya es muy fácil, la integral de 2t, que es igual a t cuadrado. De vuelta, ¿sí? Esto sería la longitud de la curva, ¿sí? La longitud de la curva, si tuvieses una cinta de medir que se pueda deformar, adaptar a la curva, mediría t cuadrado. Pasa que de vuelta no tengo cuánto vale t, entonces tenemos que encontrarle la vuelta a eso. Tal vez el camino está en recurrir a esta longitud de arco, pero no ya por dependencia física, sino por condiciones geométricas que nosotros hemos visto cómo se hace. Recordando, ¿sí? Recordando, vamos a hacer acá un dibujito auxiliar. Recordando que en una curva plana, casi tiro abajo el pizarrón, que en una curva plana, ¿sí? acercándote lo más que puedas, vas a obtener en términos generales un incremento en x y un incremento en y, un incremento en x y un incremento en y, y aquí tendrías el diferencial de L, el diferencial de longitud de arco. Acá estamos en el plano, así que aplica perfecto ese razonamiento. Y sabemos que por el teorema de Pitágoras podríamos llegar también a obtener el diferencial de longitud de arco de ese modo, como diferencial de x al cuadrado más diferencial de y
al cuadrado, considerando que diferencial de y es y' por diferencial de x. O sea que diferencial de y es 2x por diferencial de x. Por lo que vas a reemplazar, vas a sacar factor común diferencial de x, porque el diferencial de y se va a reemplazar por esta expresión. Vas a sacar factor común del diferencial de x y te va a quedar 1 más y' al cuadrado dentro de la raíz. 1 más y' al cuadrado dentro de la raíz, y esa es una integral que vas a tener que resolver. Estoy pensando qué puedo borrar. No quiero borrar el dibujo porque me importa. No quiero borrar el dibujo, así que vamos a borrar acá y acá arriba. Quiero borrar el dibujo porque es importante. Te va a quedar una integral parecida a un ejercicio que vimos la clase pasada, donde había que determinar la ley horaria. ¿Sí? La función madre es la misma, tal vez cambian los números, pero la función madre es la misma como para que lo consideres. ¿Sí? Como para que lo consideres y que ya la puedas plantear. ¿Sí? La función integral sería de la misma naturaleza. Si no te la acordás, de vuelta, podés revisar la tabla. Lo hiciste la vuelta pasada, lo puedes hacer ahora. Vamos a borrar aquí también. Sí, vamos a borrar aquí. Así que tenemos que la ley horaria vale t cuadrado. Pasa que tenemos que determinarla por condiciones geométricas, la longitud de arco. Al tener la curva y al tener de qué punto a qué punto va, podemos determinarlo por condiciones geométricas. Esa es la ventaja que tenemos en este caso. ¿Sí? Esa es la ventaja que tenemos en este caso puntual. Vamos a ver si vamos a necesitar esto. Bueno, el t cuadrado, ¿te lo acordás? ¿Sí? Cierto que acá tengo la enorme ventaja de que no te tengo que esperar, porque vos congelás la imagen y listo. A veces en clase, en vivo y en directo me pasa que no me doy cuenta, me entusiasmo, voy rápido y no llegaron a copiar. Bueno, ahora por lo menos, no es lo mismo que una clase presencial, pero podés congelar la imagen cuando quieras. Eso sí. Así que con este razonamiento, ahora lo copiamos de vuelta, no te preocupes, seguimos. O sea, necesito el gráfico, por eso quiero dejarlo. Porque es valioso ir colocando la información que tenemos. Es valioso ir colocando la información que tenemos. Muy bien. Entonces, decíamos que, por un lado, ¿sí? Por un lado, está bien. Por un lado, el diferencial de longitud de arco es diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, sacando factor común el diferencial de x, sacando factor común del diferencial de x nos quedará que diferencial de L es igual a la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado por diferencial de x. Y recordando que y' es 2x, nos quedará que el diferencial de longitud de arco es la raíz cuadrada de 1 más 4x al cuadrado por diferencial de x. Y esta integral es perfectamente aplicable, ¿sí? Así como L por un lado es igual a t cuadrado, L también es igual a la integral desde x igual a 0 hasta x igual a 1 de la raíz cuadrada de 1 más 4x al cuadrado por diferencial de x. La función madre que vas a tener que desarrollar, es la que vimos en la clase pasada.
la de x al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado por diferencial de x. Esto es lo que tendréis que buscar en la tabla. ¿Sí? O si no, haciendo la sustitución de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, como vimos en la clase pasada, también tendrías que poder llegar. ¿Sí? La cuestión es que esto te va a dar un número. Esto te va a dar un número. ¿Sí? Y de algún modo, por condiciones geométricas y por condiciones temporales, ¿sí? Es el mismo valor, L, es este. A ver si podemos tratar de no arruinar el dibujo, pero sería este, che. Sería este. Ahí. Eso mismo. Este es el L. Este es el L de T que estamos calculando. Esa longitud de arco, desde acá hasta acá. ¿Cuánto mide sobre la curva? Te lo da este. Y de acá puedes sacar el tiempo, porque vos tenés la dependencia temporal de la velocidad escalar instantánea. Bueno, haciendo la cuenta, ¿sí? Esto te lo dejo a vos. Haciendo la cuenta, resolviendo la integral definida, con la tabla, con todas las ayudas que necesites, te va a quedar que que T más o menos es 1.216. Un dato valioso, ¿sí? Un dato valioso porque nosotros teníamos al vector velocidad, ¿sí? ¿Recordás? Teníamos al vector velocidad que era 2t por el coseno de alfa según el versor i más 2t por el seno de alfa según el versor j. Dato valioso porque ahora tenemos las dos cosas que no conocíamos. Bueno, alfa lo tenemos, ¿sí? 63 grados, y t también lo tenemos, el 1.216. O sea que el vector velocidad en coordenadas cartesianas ya lo tendríamos resuelto. El vector velocidad en coordenadas cartesianas ya lo tendríamos resuelto. Recordando que por correspondiente era este, ¿sí? Que acá tenemos la misma correspondencia del ángulo alfa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el vector velocidad en cartesianas lo tenemos. Estamos bien. ¿Cómo haríamos para determinar el vector aceleración? Bueno. Para empezar, hay algo que ya se me cae de maduro, que ya me debes estar gritando del otro lado de la cámara, diciendo, si yo derivo la velocidad escalar instantánea, por lo menos tengo una componente de la aceleración. Muy bien, que es la aceleración tangencial. Aceleración tangencial era igual a la derivada de la rapidez o velocidad escalar instantánea respecto del tiempo. Fantástico. Si la velocidad escalar instantánea tiene una ley 2t, bueno, la aceleración tangencial será igual a 2 metros sobre segundo cuadrado, unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Eso sigue siendo correcto. ¿Qué hay de la aceleración normal? ¿Qué hay de la aceleración normal? ¿Algo que se te ocurra? Bueno, voy a borrar el pizarrón o parte de él. Voy a dejar el dibujo porque me importa. Pero tendríamos que buscar la aceleración normal. Aceleración normal. Voy a borrar esto, total. ¿Sí? La aceleración normal. ¿Qué te parece? Podría ser módulo de producto vectorial de la velocidad y aceleración dividido del módulo de la velocidad. Sí, como puede ser. Pasa que no tenés el vector aceleración. Es lo que querés determinar. Entonces, ese camino descartado. Podría llegar a ser la descomposición en Pitágoras del módulo de la aceleración combinado con aceleración tangencial y normal. También podría ser. Pasa que no tenés de vuelta el módulo de la aceleración, entonces ese camino descartado. La única alternativa que queda en esta instancia es, ¿sí?, la de la geometría, la aceleración normal igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Sobre el radio de curvatura. ¿Y por qué digo que es la única alternativa que te queda vigente?
Porque nosotros sabemos determinar el radio de curvatura por parámetros, por magnitudes físicas, y también sabemos determinarlo por magnitudes geométricas. Habíamos visto la clase número 2, si mal no recuerdo, cómo determinar el radio de curvatura con condiciones geométricas, sin depender de las características del movimiento, pero teniendo la curva sola. Y esta expresión era radio de curvatura en función de x igual a 1 más y' al cuadrado, todo esto a la 3 medios, ya me corro, dividido el módulo de y segunda. Este 1 corresponde a la gráfica, nada que ver tiene con la expresión que acabamos de colocar. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros ya tenemos, ¿no? El y' lo tenías por acá, era el 2x. Y' es igual a 2x. E y segunda, derivando respecto de x, valdrá 2. Como que esto está resuelto. Y por supuesto que el radio de curvatura va a ser de interés. ¿Para qué valor de x? Y para el valor de x donde queremos hallar todos estos valores que estamos calculando. O sea, para x igual a 1. O sea que tendrás que reemplazar x igual a 1. Y el radio de curvatura, te quedará 1 más 2x al cuadrado, si x es igual a 1 te queda 2 al cuadrado, 1 más 4, ¿sí? 1 más 4 igual a 5, 5 a la 3 medios dividido 2. Ese sería 5 a la 3 medios dividido 2. Unidades de longitud, ¿no? El radio de curvatura se podría medir en metros. 5 a la 3 medios dividido 2. Ese es el radio de curvatura en el instante considerado. ¿Y por qué decimos que con esto ya estaría? Porque el radio de curvatura es lo que tendrías en el denominador, y en el numerador ¿qué va? Y va el valor de la velocidad, ¿sí? Que era 2t, lo teníamos este valor 2t, 2 por 1.216 al cuadrado. O sea que eso estaría resuelto. ¿Sí? Voy a borrar acá como para que te quede. A ver si podemos. ¿Sí? O sea que te quedará 2 por 1.216, todo eso al cuadrado, dividido 5 a la 3 medios dividido 2. Esa sería la expresión del radio de curvatura, eso de cuenta, se la vos. Podríamos hacer entonces la aceleración normal igual a 2 por 1.216, todo esto al cuadrado, sobre el radio de curvatura que vale 5 a la 3 medios dividido 2. Unidades de metros sobre segundo cuadrado. Unidades de metros sobre segundo cuadrado. Esta cuenta la puedes hacer, no hay problema. Y lo bueno de ahora es que tenemos las componentes tangencial y normal de la aceleración. Y aquí viene algo interesante, un razonamiento interesante, como diciendo, bueno, tengo las componentes tangencial y normal de aceleración. ¿Cómo hago para referir esto a coordenadas cartesianas? ¿Cómo hago para referir esto a coordenadas cartesianas? Ya para empezar, la componente normal está a 90 grados apuntando hacia el centro de curvatura, así que haciendo un gráfico, bueno, vos lo podés hacer mejor, pero por ahí andaría, ¿no? La componente normal o centrípeta. Apuntaría de esa forma. Y entre las dos definen lo que es el posible vector aceleración. Vamos a definirlo de esta forma, pues no sabemos a dónde apunta todavía. Sí, el posible vector aceleración. Lo cierto es que, bueno, acelera según la componente tangencial porque su derivada es positiva, y la aceleración normal dijimos que siempre era positiva, que apunta siempre hacia el centro de curvatura. Entre las dos deberían definir al vector aceleración. Fíjate que podemos proyectar sobre esta tendríamos, no quiero que se me superponga, pero sobre esta tendríamos la aceleración tangencial, y esta combinación, podemos proyectarla acá, pero esta combinación acá, este vectorcito que aparece acá, sería
la aceleración normal, o sea, aceleración tangencial y aceleración normal. ¿De acuerdo? Para que puedas entender a dónde quiero ir, vamos a tratar de hacer este gráfico un poquito más grande acá y explicamos un poquito más algunas cositas. Acordate, nosotros ahí ya tendríamos el vector aceleración si quisiéramos. Pero lo que queremos hacer ahora, ¿sí? Lo que queremos hacer es tratar de referirlo a coordenadas cartesianas, de ser posible, ¿no? Tratar de referirlo a coordenadas cartesianas. Tratar de referirlo a coordenadas cartesianas. Muy bien. Se pasa rápido la clase, ¿viste? No sé, a mí se me pasa rapidísimo. Miro el cronómetro y ahora no te digo ahora, ¿no? Pero en general y ya pasaron 40 minutos. Y no dije nada, eso es lo peor. Pasaron 40 minutos y no dije nada. Bueno, algo seguramente dije, pero siempre uno siente que puede decir más. Bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros ya tendríamos, porque ya tenemos el valor de aceleración normal, suponete que ya lo podés calcular, nosotros ya tendríamos que el vector aceleración en su totalidad vale aceleración tangencial según la componente tangencial o longitudinal más la aceleración normal según la componente centrípeta. Esto es en el sistema de Frenet o en el intrínseco de las componentes intrínsecas de la aceleración. Y si uno tiene que en realidad el versor tangencial, como vimos, era coseno de alfa según el versor i más el seno de alfa según el versor j, siendo alfa este ángulo. Uno podría tener que en realidad la componente, ¿sí? El ángulo representativo de la componente normal, ¿sí? El ángulo representativo de la componente normal, bueno, sería igual a este valor de alfa, pero más 90 grados. Entonces uno podría decir que vale coseno de alfa más 90 grados o pi sobre 2 según el versor i, y bueno, acá no me va a entrar, pero sería más el seno de alfa más 90 grados según el versor j. Podría decir eso y mal no está, entonces reemplaza lo que es el tangencial y el normal por la descomposición en cartesianas y podría andar. Te van a quedar 2 en x y 2 términos en y, y entre esos tendrías el vector aceleración. Lo que proponemos acá, lo que proponemos con esta alternativa es que si aquí tenemos la velocidad, aquí tenemos el ángulo alfa, y de esta forma, y aquí tenemos la aceleración, no sé si exactamente se corresponde, pero no importa, que proyectado sobre la velocidad, como dijimos, tenemos la aceleración tangencial, y esta componente vendría a ser la aceleración normal. Nosotros acá tenemos otro ángulo, un ángulo gamma, podríamos decirle, ¿no? Este sería el vector velocidad. Un ángulo gamma, ¿sí? Y este sería el módulo de la aceleración, bien digo. Y al tener estos dos valores, nosotros podríamos obtener el valor de este ángulo gamma, porque esto es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, podríamos decir que la tangente de gamma es la relación entre el módulo de la aceleración normal y el módulo de la aceleración tangencial. Sigue haciendo las cuentas, con aceleración normal y aceleración tangencial te da que gamma está alrededor de 28 grados, ¿sí? Alrededor de 28 grados. Después corregime si no es así, pero bueno, este valor de gamma
Estamos diciendo que vale 28 grados, quiere decir que la referencia respecto del eje de abscisa para el vector aceleración sería alfa más gamma, 63 más 28 igual a 91 grados. Igual a 91 grados. En la relación, el alfa más gamma será 91 grados. Casi vertical la aceleración. Digo casi porque justo 91. Si hubiera caído justo en 90, pero hubiera sido mera casualidad. No tiene por qué ser puramente vertical. Hubiera sido casualidad. Acá por suerte dio 91 y demuestra que no tiene por qué ser vertical. Pero si hubiera caído en 90 hubiera sido casualidad. No tiene por qué en realidad. Bueno, ahora que ya está el gráfico completo, ¿sí? Ahora que está el gráfico completo con todo lo que queríamos decir y acá un poquitito en detalle esta parte que queríamos desarrollar, lo puedo borrar, ¿sí? Lo puedo borrar y determinamos cuánto valdría definitivamente la aceleración en coordenadas cartesianas. Esto sería así, puedo borrar todo esto ya, por suerte. Por suerte puedo borrar todo esto. Y ahora sí podríamos expresar al vector aceleración en coordenadas cartesianas. Recordamos que el módulo de la aceleración para cualquier sistema de referencia es la composición en Pitágoras de las componentes de cada uno de los vectores de cada sistema de referencia. Tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Tiene que darte lo mismo. Voy a aguantar más todavía con el gráfico. Pero tendría que darte lo mismo, che. Tendría que darte lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el módulo de la aceleración, ¿sí?, en el sistema de referencia intrínseco tendría que ser la composición en Pitágoras de la tangencial y la normal. Y por supuesto, ahora que estamos en el plano, ¿no? Ahora que estamos en el plano, tendría que ser también igual a la composición en X y en Y. Tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo en las dos. Si no, hay algo que no va. Tiene que dar lo mismo en las dos. Lo que nos importa a nosotros ahora es, bueno, determinar el módulo de la aceleración porque tenemos la componente tangencial y normal. Pero una vez que tengamos eso, nosotros al vector aceleración, ¿sí?, al vector aceleración para descomponerlo según los ejes y por supuesto que válido para este instante, solo para este instante, válido en realidad, si uno piensa en la función general sería válido para cualquier instante, pero como tenemos los datos para este instante es para x igual a 1. Módulo de la aceleración por el coseno de alfa más gamma según el versor y más el módulo de la aceleración por el seno de alfa más gamma según el versor j. Y esta expresión sería válida para el cálculo del vector aceleración en coordenadas cartesianas. Bueno, alfa más gamma en este caso vale 91 para este instante considerado y el módulo de la aceleración será la composición entre la aceleración tangencial que vale 2 y la aceleración normal que era la velocidad al cuadrado que era 2 por 1.216 al cuadrado sobre el radio de curvatura que era 5 a la 3 medios dividido 2. Todo eso iría al cuadrado porque está dentro de la raíz cuadrada con la composición en Pitágoras. Pero bueno, ahí podrías obtenerlo y con eso estaría bien. ¿De acuerdo? Tenemos en evidencia entonces la velocidad, la aceleración, la ley horaria, las componentes tangencial y normal y por supuesto, habíamos olvidado lo más importante, va a dejar en X y en Y, pero bueno, yo pienso que se sobreentiende, pero aquí tendrías el versor Y y el versor J, que son permanecen fijos. Y bueno, estamos tratando de referir los vectores velocidad y aceleración en función de esta referencia, ¿de acuerdo? Ese era el espíritu del ejercicio y que bueno, lo hemos resuelto con éxito. Así que bueno, me puedes preguntar, ya sabes, y bueno, vamos a tratar de pasar a otro ejercicio ahora.
Venimos bien con el tiempo. Vamos a tratar de pasar a otro ejercicio. ¿Sí? Es el ejercicio que le sigue. Voy a tardar un poquitito haciendo el gráfico. ¿Sí? Voy a hacer el esqueleto del mecanismo, la figura de análisis. No voy a hacer el mecanismo completo porque, como para no perder tiempo en eso. Pero, como para que tengas ahí una idea. Una idea de cómo resolverlo me parece piola. ¿Cómo te está yendo con los demás ejercicios? Hasta el momento recibí consulta de 2 personas. Recibí consulta de 2 personas. Supongo que habrán entendido todo. No te dejes estar porque cuando nos toque vernos las caras voy a hacer justicia. Todo esto, igual que dije en las clases teóricas, están en el apunte que he enviado. Por supuesto que los apuntes no reemplazan a un libro. Solamente te ponen en tema si estás ahí medio que no sabes cómo arrancar, ¿no? Una vez que ya domines el apunte, podrías agarrar algún libro para darte a vos mismo más vuelo, o vos misma. ¿Sí? Los libros recomendados están al final de la guía de problemas. Y están al final de la guía de problemas. Ahora por ahí es difícil salir a comprar un libro o alquilarlo. Pero bueno, para que tengas en cuenta para cuando se pueda hacer. Para cuando se pueda hacer, quiero que lo tengas en cuenta. Muy bien, vamos a hacer el problema siguiente que dice el perno B indicado en la figura, bueno, la que vamos a graficar, se puede deslizar simultáneamente sobre la guía circular fija y sobre el brazo que ahora vamos a describir, que rota alrededor del eje O con una ley derivada de phi. ¿Sí? Vamos a ponerle derivada de tita, es lo mismo. Igual a omega constante. Se pide encontrar el valor de la velocidad y de la aceleración del perno B en forma genérica. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, vamos a tratar de dibujarla. Sí, vamos a tratar de dibujar, es una porción de sector circular. Bueno, no estoy para el psicotécnico, evidentemente. Sí. Vamos, igual lo que importa es una partecita nomás. Una partecita de lo que sería el sector circular. Sí, una partecita de lo que sería el sector circular. Sí, como que el mecanismo va y viene, ¿no? Por un lado tenemos esta guía circular por la que se puede desplazar el punto de interés. ¿Sí? Supongamos que el punto está por aquí. Este punto de interés se puede desplazar por esta guía circular. Y bueno, tiene una barra que lo va direccionando respecto a este punto. Una barra que lo va direccionando respecto a este punto y bueno,
este puede dominar el movimiento que se va desplazando sobre esta guía circular. La guía circular tiene letras D y E. El origen, ¿sí?, de nuestro sistema de referencia, en este caso podría ser polar. ¿Sí? Aquí tenemos al punto B. ¿Sí? La guía se define como OC, digamos la barra se define como OC y la guía circular como DE. Y el punto de interés es B, la letra B larga. Vamos a ver si lo podemos poner con otra letra como para esto. La referencia angular, ¿sí?, la referencia angular θ, y aquí nos dice que la derivada de θ respecto de t es constante, nos está haciendo mención a este θ, y ρ, ¿sí?, es una posibilidad, sería este radio vector. Sería este radio vector. Entonces tendríamos que determinar el módulo de la velocidad de v y el módulo de la aceleración de v, ¿sí?, para cualquier instante. Aquí tendríamos también algo de interés. Esto supuestamente completaría, si proyectamos la circunferencia, completaría. Esto sería una circunferencia completa, pasa que el mecanismo termina acá. Entonces, por eso esta la hacemos punteada, como diciendo, bueno, si la circunferencia seguiría, encontraríamos ese punto. El centro de circunferencia, ¿sí?, el centro de circunferencia, vamos a pensar que aquí tenemos una distancia r, y esta distancia r también se cumple aquí, ¿no? Esta distancia r. Entonces, al tener estos datos, ¿sí?, al tener el dato de la evolución angular, ¿sí?, de la barra, al tener el dato de la evolución de la barra, bueno, es como que nos vemos, o nos sugiere trabajar con el sistema de referencia radial transversal. Uno podría trabajar con el sistema que quiera, pero bueno, la sugerencia sería esa. Pero para eso, si quisiéramos trabajar con el sistema de referencia radial transversal, tendríamos que recordar que el vector posición, en este caso el punto es B, el vector posición será ρ según la componente radial, y la velocidad de B será, bueno, aplicamos la fórmula, ¿no?, derivada de ρ respecto de t según la componente radial más ρ por la derivada de θ respecto de t según la componente transversal. Vos fijate que en términos generales con este tipo de problemas se da como dato un dato físico, que en este caso es la variación del ángulo respecto del tiempo, y después la geometría de la configuración. Con un dato físico y la geometría de la configuración te tenés que arreglar. Tenés el cómo y el por dónde. Tenés la información total del movimiento, como siempre decimos. O sea que, fíjate que hasta ahora lo único que tenemos es derivada de θ respecto de t. Después el ρ no lo tenemos y la derivada de ρ respecto de t menos. Así que bueno, el desafío o lo difícil al principio en este tipo de problemas es encontrar ρ en función de θ. Tenés que encontrar ρ en función de θ. Por lo que tendrás que trabajar con trigonometría, con geometría. Bueno, habrá que elaborar un poquitito con aquellas cosas que vos ya viste y por ahí no te acordás y tendrás que repasar. Bueno, veremos. En este caso, fíjate, ¿sí?, si te abstraes un poquitito, que acá tenemos proyectado. Esto es solamente una cota como para que tengas una referencia a dónde se encuentra este punto. Si querés lo llamamos O1, no importa. Pero fíjate que tendrías como un triángulo isósceles. Si esto es cierto, quiere decir que acá también tendríamos al ángulo θ. ¿Sí? Tendríamos al ángulo θ. Y podríamos abstraernos en este triángulo, concentrarnos en este triángulo y darlo vuelta. Darlo vuelta de forma que la cara más grande, ¿sí?, que la cara diferente, está acostada. Y lo que nos quedaría, ¿sí?,
a ver, es un dibujo burdo, una aproximación, ¿no? Pero nos quedaría así, ¿no? Rho, R y R. Aquí tendrías θ y aquí también tendrías θ. Y por supuesto aquí una recta, ¿no? Podríamos encontrar entonces ρ en función de θ con esta información. ¿Por qué? Porque son dos triángulos rectángulos. Y esta proyección tenés que saber decirme cuánto vale. A esa altura. A esta altura hay cosas que perdono y hay cosas que no. Ah, mentira. Perdono, no hay problema. Pero tenés que... Ya por un tema de amor propio, ¿no? No por lo que yo pueda o no perdonar. Esta proyección, según el ángulo, vos fijate, ρ sobre 2 será R por el coseno de θ. Por lo que ρ, definitivamente, en función de θ, es 2R por el coseno de θ. 2R por el coseno de θ. Y si recordás un poquitito, esta es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Cuando el polo está en uno de los puntos de la periferia. ¿Sí? Porque podría ser que justo el polo se encuentra en el centro de circunferencia y ρ sería constante. Bueno, acá cuando está en uno de los puntos de la periferia, la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares de la trayectoria circular es 2 por R por el coseno de θ, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, una vez que tenemos esta información, es fácil tener la derivada de ρ respecto de t. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada de θ respecto de t. ¿Qué queremos decir con esto? Si quisiéramos tener la componente radial de la velocidad como derivada de ρ respecto de t, tendríamos en definitiva derivada de ρ respecto de θ por derivada de θ respecto de t. Tendríamos que aplicar la regla de la cadena porque acá tenemos la dependencia de ρ y de θ, pero no de ρ con t. Pero como sabemos que θ depende de t, tenemos por regla de la cadena la derivada de ρ respecto de t. ¿De acuerdo? Bien, voy a tener que borrar. Yo sé que es un gran dibujo, bueno, pero voy a tener que borrar. El dibujo lo voy a dejar igual, che, porque lo vamos a necesitar. Fíjate que acá tenemos el versor radial y el transversal. ¿Sí? Versor radial y transversal, o sea que están ahí explícitos. ¿Sí? Y la velocidad, bueno, ¿cómo tendría que dar? Tiene que dar tangente a la trayectoria. Vamos a suponer, por ahora no sabemos, pero bueno, que viene así. Tangente a la trayectoria. La velocidad es tangente a la trayectoria. O sea que aquí tendríamos la componente radial y la componente transversal. No quiero seguir ensuciando el dibujo, pero bueno. La componente radial y la componente transversal, ¿de acuerdo? Bueno, voy a tener que borrar, che. Hasta donde pude llegar, llegué. Estuve viendo que se ve en esta parte del pizarrón y que yo no estaba utilizando, así que voy a empezar a utilizarla. Así que bueno, vamos a borrar acá. Total, esto ya sabes. Bueno, ¿cómo queda entonces esta derivada? Vamos a anotar todo de vuelta, total. Vos ya lo tenés. Muy bien. Entonces, nos queda que
función de θ es 2 por r por el coseno de θ. Esto quiere decir que la componente radial de la velocidad, la derivada de ρ respecto de t, será primero la derivada de ρ respecto de θ. ¿Sí? Menos 2 por r por el seno de θ. Por la derivada de θ respecto de t, que es omega. O sea que es 2 por r por omega por el seno de θ cambiado de signo. ¿De acuerdo? Bien, y la componente transversal, ¿sí? La componente transversal que era ρ por la derivada de θ respecto del tiempo, bueno, será 2r por el coseno de θ por omega. Podríamos expresarlo así. Y por supuesto que entre las dos, como el sistema es ortogonal, nos definen el módulo de la velocidad. ¿Sí? El módulo de la velocidad nos la definen entre las dos. Bueno, fíjate que te queda 2 omega por r por el seno cuadrado, más 2 omega por r por el coseno cuadrado. A ver, 2 omega r sale afuera de lo que sería la composición en Pitágoras, ¿no? Te quedaría 2 omega por r por la raíz cuadrada de seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, que es igual a 1, por lo que el módulo de la velocidad es 2 omega por r. Y fíjate que como omega es constante, esta velocidad, este módulo, esta rapidez es constante. Quiere decir que en esta instancia, ¿sí? Mientras tenga barrido de velocidad angular, barrido de ángulo constante, el punto B está desarrollando un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad es de módulo constante y la trayectoria es una circunferencia. La velocidad es de módulo constante y la trayectoria es una circunferencia. Entonces es un movimiento circular, el circular te lo define la trayectoria, es un movimiento que se realiza sobre una circunferencia uniforme, porque la velocidad, porque la rapidez es constante. No quiero decir que la velocidad es constante porque el vector va cambiando de dirección, pero bueno, la rapidez es constante. El movimiento que tenía esas características era el movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Bien, tendríamos que calcular la aceleración. Tendríamos que calcular la aceleración. Bueno, la aceleración, ¿sí? Nosotros teníamos una expresión bastante extensa, si se quiere, ¿no? ¿Sí? Tendríamos una expresión que decía, bueno, derivada segunda de ρ respecto de t 2 veces, menos ρ por derivada de θ respecto de t al cuadrado según la componente radial, más 2 derivada de ρ respecto de t, derivada de θ respecto de t, más ρ por derivada segunda de θ respecto de t 2 veces según la componente transversal. Una buena es que derivada de θ respecto de t es omega y es constante, así que este no va. Esto vale omega, esto vale, bueno, esta expresión valdría omega cuadrado, una buena, no sé si es tanto, pero bueno, es algo, qué sé yo. Derivada de ρ respecto de t lo tenés de acá arriba. O sea que lo único que tendrías que hacer en realidad, el ρ lo tenés, que era el dato original, el que acabamos de sacar con trigonometría. Lo que tendrías que hacer es la derivada segunda de ρ respecto de t, 2 veces y bueno, ya está. O sea que tendrías que trabajar sobre esta expresión y derivarla de vuelta. Vamos a trabajar de vuelta, derivada segunda de ρ respecto de t 2 veces, y esto nos va a dar, ayúdame que no me acuerdo cómo derivar. 2r por omega, claro, de derivada del seno, el coseno, mantiene el menos, por la derivada de θ respecto de t, porque es función de función, te quedará menos 2 omega cuadrado por r por el coseno de θ. Este omega cuadrado, nada que ver tiene aquí, este corresponde a lo que está encerrado en rojo aquí, es 2 omega cuadrado por r por el coseno de θ.
Y bueno, con el ρ, que era 2r coseno de tita, y el omega cuadrado, componiendo acá te quedaría menos 4 omega cuadrado por r por el coseno de tita. Eso según la componente radial. Y según la componente transversal, el 2 que afecta a todo, el omega, y derivada de ρ respecto de t, que era 2 omega por r por el seno de tita, te quedará menos 4 omega cuadrado por r por el seno de tita. Entonces este te queda menos 4 omega cuadrado por r por el coseno de tita. ¿Sí? Y este te queda menos 4 omega cuadrado por r por el seno de tita. Fíjate que ambos tienen la misma amplitud y uno es coseno y el otro es seno. Cuando hagas la composición en Pitágoras te va a quedar 4 omega cuadrado por r. ¿Lo puedes hacer o lo escribo? Lo escribo. Bueno, vale. Bueno, vamos a escribirlo, dale. Son los primeros ejercicios, por eso te ayudo. Entonces te queda, ¿sí?, que la aceleración en B es menos 4 omega cuadrado por r por el coseno de tita según la componente radial, menos 4 omega cuadrado por r por el seno de tita según la componente transversal. Ahí no sé si se llega a ver, pero es transversal, según la componente transversal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Como ambos tienen la misma amplitud, cuando saquemos el módulo, ¿sí?, la composición en Pitágoras de la componente radial y la componente transversal, nos quedará que el módulo es igual a 4 omega cuadrado por r. ¿Y para dónde apunta la aceleración? ¿Sí? Movimiento circular uniforme y está acelerado. ¿No te parece raro? Sí, está acelerado. No te tiene que parecer raro. ¿Por qué? Porque si bien no tiene aceleración de cambio de rapidez, tiene cambio de dirección. Tiene cambio de dirección. Entonces, el movimiento circular, ¿sí?, uniforme también está acelerado y su aceleración apunta hacia el centro de curvatura, apunta hacia el centro de curvatura de la curva trayectoria. La aceleración apunta hacia el centro de curvatura. Si esta es la curva, el centro de curvatura es el centro de la circunferencia, la aceleración apunta hacia el centro. Y es de esta manera. Y aquí tendrías, si quisieras desarrollar, fíjate, esta sería, ahí tendrías la proyección, esta sería la componente radial de la aceleración, y este que está aquí sería la componente transversal de la aceleración. Ambas negativas. Ambas negativas, fíjate. Por lo pronto, para un ángulo entre 0 y 90 grados, ¿no? Después, bueno, pasado los 90 grados podrá discutirse, pero entre 0 y 90 grados, al ser el seno y el coseno positivo, pero predomina el menos que tenés adelante en la expresión, entonces te quedan que ambas aceleraciones, la radial y la transversal, son negativas. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Sí? Entonces vos fíjate que tendríamos la aceleración y bueno, tendríamos que la velocidad es 2 omega por r. Y a nosotros nos puede resultar medio extraño esto, porque si antes teníamos que en los movimientos circular la velocidad era omega por r y la aceleración era b cuadrado sobre r u omega por r, omega cuadrado por r, perdón. ¿Sí? Entonces nos puede resultar extraño porque aparece un 2 y acá aparece un 4. Bueno, eso aparece porque cuando nosotros decíamos que la velocidad es omega por r y que la aceleración es omega cuadrado por r, lo decíamos con el ángulo barrido desde el centro de circunferencia. A este podemos llamarlo alfa. Con el ángulo barrido desde el centro de circunferencia, ¿sí? Si es el ángulo barrido desde el centro de circunferencia, la velocidad es omega por r y la aceleración es omega cuadrado por r. Pero el ángulo que tenemos como dato es un ángulo desde la periferia. Entonces, si el ángulo de la periferia es la mitad
del ángulo del centro de circunferencia, es correcto afirmar que la velocidad tiene que estar afectada por un 2 y la aceleración tiene que estar afectada por un 2 al cuadrado, que sería 4. ¿Qué te quiero decir? Que acá tenés que esto vale tita, que esto vale tita y que este vale alfa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale alfa? Si la suma de los tres ángulos internos del triángulo tiene que dar 180 grados, bueno, tendríamos que 2 tita más este ángulo que aparece acá, que sería 180 grados menos alfa, por ser suplementario, por ser adyacente, perdón, sería igual a 180 grados. Esto nos da lugar a que alfa es igual a 2 tita, lo que dijimos antes. Como este ángulo es el doble que el de la periferia, entonces por eso si vos estás midiendo desde la periferia te tiene que aparecer el factor 2 o el factor 4 si es 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, mira, vamos a decir, el ejercicio ya está resuelto. Me gustaría que lo podamos plantear en otro sistema de referencia como para que lo tengas claro. En otro sistema de referencia para que lo tengas claro, ¿sí? Con los datos iniciales si se quiere, no hay ningún problema. Pero en otro sistema de referencia para que lo termines de masticar. ¿Sí? Dijimos que el sistema intrínseco o del triedro de Frenet es muy bueno cuando conocemos la curva trayectoria. ¿Sí? Cuando conocemos la curva trayectoria, el sistema intrínseco del triedro de Frenet es muy bueno. Entonces vamos a tratar de usar esa información de ser posible, a ver cómo podemos aprovecharla para nuestra comprensión. Acá al tratarse de una trayectoria circular, ¿sí? Al tratarse de una trayectoria del tipo circular y que tenemos la dependencia angular de un ángulo de la periferia de la circunferencia, ahora ya sabemos cómo varía el ángulo central. ¿Sí? Al ya saber cómo varía el ángulo central, bueno, podemos saber cómo varía la longitud del arco. Y si sabemos cómo varía la longitud del arco, tenemos la ley horaria. ¿Sí? Tenemos la ley horaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Sí? Si nosotros tenemos que ahora este valor de alfa, vamos a para este sector circular, el cacho de pizza. ¿Tenés hambre? Y después de 1 hora y pico de clase, puede ser, ¿no? Este valor de alfa que vale, ahora sabemos que vale 2 tita. ¿Sí? Este radio, lo conocemos, es un radio constante, entonces este sector circular, ¿sí? Esta longitud de arco, qué feo me quedó, pero bueno, esta longitud de arco sería igual a R por alfa, o también igual a 2 por R por tita. Esta longitud de arco, ¿sí? Sería esto, este cachito. Si medimos la referencia de acá, ¿no? Este sería el L de t. Vos me decís que en realidad no es L de t, es L de tita, sí, pero tita depende de t, así que es lo mismo. Entonces, nosotros recordamos que la velocidad escalar instantánea es la derivada de la ley horaria respecto del tiempo, por lo que habría que hacer la derivada de esta expresión. ¿Sí? Será 2r, que es constante, por la derivada de tita respecto del tiempo, igual a 2 omega por r. Lo mismo que te había dado antes haciendo toda la descomposición en coordenadas polares. Pasa que ahora, trabajando con el sistema intrínseco sobre la curva, fíjate, ya te dio el módulo de entrada. 2 omega por r. O sea, no siempre conviene trabajar en un sistema de referencia, hay veces que otro sistema de referencia es más útil. ¿Sí? 2 omega por r quiere decir que el vector velocidad sería 2 omega por r según la componente tangencial o longitudinal. En este sistema de referencia, la aceleración vale la aceleración tangencial, que es la derivada de la velocidad escalar instantánea respecto del tiempo según la componente tangencial
más la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso será el radio de circunferencia constante, por la componente centrípeta. Entonces vos fijate, ¿cuánto vale la aceleración tangencial? Si la rapidez es uniforme, la aceleración tangencial vale 0. La aceleración es puramente normal. La aceleración es puramente normal y vale la velocidad al cuadrado, que sería 4 omega cuadrado por r cuadrado sobre r. Y r con este afuera, según la componente normal, por lo que el módulo de la aceleración es 4 omega cuadrado por r, como habíamos dicho antes. Si esta sería, si acá expresado en el mismo gráfico, tratar de no mezclar, esta sería la componente tangencial, y bueno, vamos a expresarlo en otro color nomás, pero para no confundir, esta sería la componente normal, perdón, el versor normal, ¿sí? El versor normal, si quisiéramos, el versor normal. La aceleración está concentrada puramente en el versor normal y la velocidad siempre tangente a la trayectoria. Movimiento circular uniforme. ¿Qué otro sistema de referencia querés? ¿Querés hacerlo en cartesianas? Lo hacemos en cartesianas. Lo hacemos en cartesianas. ¿De qué te quiero convencer? Que te tiene que dar lo mismo independientemente del sistema de referencia. Te tiene que dar lo mismo, ¿está claro? Te tiene que dar lo mismo. ¿Sí? El sistema de referencia solamente descompone los vectores de una u otra forma, pero el resultado del módulo te tiene que dar lo mismo. Lo hacemos en cartesiana. Bueno, vamos a meterle pata acá porque esto vos ya lo sabés. En cartesiana supuestamente creciste con este sistema de referencia, así que recordamos que ρ es 2r por el coseno de θ. Y si queremos pasar a cartesiana, bueno, voy a hacer con rojo, que en este momento es el marcador más ágil que tengo. X es igual a ρ por el coseno de θ, e y es igual a ρ por el seno de θ. ¿Cómo trabaja en el punto? Bueno, vamos a trabajar acá, ¿no? Si querés lo metemos acá, el sistema de referencia. Sí, este sería el versor J y este sería el versor I. Trabajando de esta forma, bueno, si ρ es 2r por el coseno de θ, te quedará 2r por el coseno cuadrado de θ. Si ρ es 2r por el coseno de θ, acá te quedará 2r por el seno de θ por el coseno de θ. Si agilizamos un poquitito la de y, vamos recordando que 2 seno del ángulo por el coseno del ángulo es seno de 2 veces el ángulo. Entonces y podríamos decir que vale r por el seno de 2θ. Y el otro por ahora nos queda así, está bien. Lo importante es que podamos hacer las derivadas. Fíjate, en este caso podríamos hacer b sub x, que sería la derivada de x respecto de t. ¿Y a qué va a ser igual, che? Bueno, función de función de función. Baja el 2, te quedará 4 por r por coseno de θ por menos seno de θ por la derivada de θ respecto de t, que es omega. Lo elaboramos un poquitito la expresión. Si la elaboramos un poquitito te va a quedar que de vuelta tenemos seno de θ por el coseno de θ por 2. Esto podría ser hacer seno de 2θ. Menos 2 omega por r por el seno de 2θ podríamos hacer, ¿no? Y la velocidad en y es la derivada de y respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque los versores I y J son fijos. O sea, yo puedo trabajar directamente con los escalares ahí. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, te va a quedar R por el coseno de θ, por el coseno de 2θ, perdón,
por la derivada de lo que tenés adentro. ¿Sí? 2 por la derivada de θ respecto de t, o sea, te aparece un 2 acá y por omega. O sea que te quedará 2 omega por r por el coseno de 2θ. Nuevamente, se da que el sistema de referencia es ortogonal, por lo que el módulo de la velocidad tiene que ser la composición en Pitágoras de ambas, ¿no? De x al cuadrado más b en y al cuadrado. Entonces tendría que ser 2 omega por r por el seno. ¿Sí? Fíjate que el 2 omega por r aparece en ambas, puede salir afuera, puede salir como factor común. Uno te queda según el seno y otro te queda según el coseno, pero la composición en Pitágoras te da 1, por lo que el resultado es 2 omega por r. Chequea los anteriores, más o menos. Tiene que dar igual, no importa el sistema de referencia, te tiene que dar igual. ¿De acuerdo? Fíjate que bueno, acá parece un poquitito más complicado trabajarlo en cartesianas. No siempre trabajar en cartesianas es lo más fácil, por más que nosotros hayamos crecido con ese sistema de referencia y lo tengamos más aceitado, pero no siempre es más fácil. Hay veces que es más fácil trabajar en el sistema intrínseco, hay veces que es más fácil trabajar en coordenadas polares. Si vos me decís, si te diera la garantía de que siempre es más difícil trabajar en un sistema de referencia, digo, ¿para qué lo vemos, no? Si siempre es más difícil trabajar en ese. Quiere decir que en algún momento puede llegar a ser más fácil trabajar en ese sistema de referencia, por eso lo vemos. ¿Cómo sería lo de la aceleración? Bueno, un ejercicio de análisis matemático 1. Tendrías que derivar esta expresión y esta expresión otra vez. Son trigonométricas puras, no tendrías que tener problema. Este te vuelve como coseno, sale el 2 afuera y sale 2 omega de vuelta, entonces te quedará 4 omega cuadrado por r por el coseno de 2θ, y este te quedará, de vuelta con el menos, 4 omega cuadrado por r por el seno de θ. Entre las dos te quedará que la aceleración, este lo podés hacer vos, por eso te lo dejo ahí, la aceleración también en módulo es 4 omega cuadrado por r, y no tendrías que tener dificultades en hallarlo, ¿de acuerdo? Si tenés alguna dificultad, por supuesto que me escribís y no hay problema. Te doy una mano, pero bueno, ya estaría. Lo único que tendrías que hacer acá es derivar esta expresión y derivar esta expresión, y se espera que esté todo bien, ¿sí? Así que bueno, quiero que sigas trabajando, continúa con los ejercicios, no pierdas continuidad, porque bueno, esto en algún momento se va a solucionar y nos vamos a ver, y ahí tenemos que trabajar más duro todavía. Así que espero que te haya gustado esta clase de práctica. Vamos a ver si hacemos alguna clase más, y después ya empezaríamos con dinámica del punto material, como para tratar de no perder continuidad. Espero que sigas trabajando, que te haya gustado, me escribís cualquier cosa y nos vemos en la próxima. Chao.